Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver quién se va conectando. María del Mar Torrecillas. Jazmín. Un besazo. Por aquí me dicen para todos los de Nueva Visión. Un beso muy fuerte. A ver cómo nos vamos conectando. ¿Cuántos estamos? Bueno, Carmen María Salvatierra. Otro beso. Irina. Bueno, ya estamos los primeros de la mañana. Ya empezamos. Ya con 22 empezamos la clase de hoy. Bueno, hoy tenemos que hablar de el diagnóstico y los tratamientos específicos para el abdomen. Cuando hablamos de la zona abdominal, estamos hablando siempre del tronco en general. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestros tratamientos. No solo y exclusivamente centrarnos en el centro de la cavidad abdominal. Esto es importante porque sí he observado que mucha gente me dice, bueno, el tratamiento es puramente local y solo se centran en justo la parte subumbilical, que es la parte baja del ombligo, desde la línea del ombligo al pubis, o la parte alta desde el ombligo hacia la zona de las mamas. Vamos a dividir el abdomen, el tronco, en varias zonas para hacer un buen diagnóstico. En principio, porque la parte superior del ombligo hasta las mamas tenemos una morfología diferente que en la parte inferior. Si nosotros examinamos bien toda la zona del tronco, pues valoramos que debajo del arco submamario hasta el ombligo tenemos los laterales o intercostales. Esos vamos a valorar el espesor, epidermis, dermis, hipodermis, y ya tenemos prácticamente unos músculos muy pequeños que son los serratos y oblicuos y la costilla, que es una zona de espesor bastante pequeño en general. Hasta la persona más gordita, ahí tenemos menos espesor que en la parte de abajo. Esto lo vamos a centrar siempre con una línea desde el arco submamario hasta la parte subescapular, que es justo por debajo de la escápula. Os doy estas referencias porque va a ser muy importante con el plicómetro coger el pellizco en el subescapular y tomar medidas de contorno. Ya sé que la mayoría sois, no quiero medir porque me equivoco. No, es importantísimo tomar una relación de medidas siempre fijas que os voy a mostrar para hacer bien los diagnósticos y ver cómo va reduciendo un abdomen. Entonces, cuadrante superior lo vamos a dividir en dos partes. Imaginamos siempre que en el abdomen tenemos un eje central que corresponde a la línea alba. Entonces, tenemos el primer cuadrante debajo del arco submamario hasta la línea central de la axila, el segundo cuadrante exactamente igual, y los otros dos cuadrantes que están en la posición de atrás por debajo de la línea subescapular, que es esa parte del flanco alto, ¿vale? Esa es una zona. La zona superior corresponde por la línea justo del pliegue de la axila. Imaginaos el pliegue de la axila, marcamos una línea recta y por la parte de atrás exactamente igual, una línea recta. Ahí hay dos depósitos de grasa también muy importantes que corresponden a la zona saliente cervical, que es justo donde tenemos la primera cervical, que es mucho más prominente que la segunda y que la dorsal. Ahí hay un depósito importante de grasa. Y luego hay dos pequeños depósitos en toda la línea de la parte alta del trapecio. Entonces, fijaos ya esas referencias.
parte superior la dividimos en 2 y la parte inferior en 1, que es lo que corresponde a lo que llamamos la cintura pélvica. ¿Cuál es la cintura pélvica? Pues desde la línea del ombligo hasta el pubis, imaginamos una línea perfecta alrededor del contorno y justo en la línea del pubis otra línea perfecta alrededor del contorno. Entonces ya tenemos varias referencias. Una cosa muy importante es cuando nosotros vamos a valorar qué tipo de tejido graso tiene esta persona a la que vamos a hacerle el tratamiento de abdomen. Porque en general vemos unos volúmenes determinados, pero en función de la morfología, de la estatura, de la complexión, vamos a tener unas referencias con unas medidas u otras. Ahora mismo en el campo del endocrino ya no hay una referencia solo y exclusivamente del peso por la altura, no, porque no todas las personas tienen la misma complexión. Aparte que el tejido graso es el tejido que menos pesa, entonces muchas veces no está relacionado, en la mayoría de los casos, no está relacionado el volumen relacionado con el peso, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se identifica que en el caso de una mujer, si cogemos el perímetro de la cintura con una cinta métrica y es superior a 98 centímetros, estamos hablando de un exceso de tejido graso, pero un exceso poderoso ya. Y en el caso de los hombres, sobre 110 en ese perímetro, pues ya tenemos un tejido graso importante. Existen dos tejido graso en la zona del tronco. El subdérmico, que corresponde a la hipodermis. La hipodermis, en general, en nuestro organismo, es la que almacena entre el 80 y el 90% de la grasa que debemos de tener en relación a nuestro peso. El 80 al 90% de la grasa se recoge en la hipodermis. Pero también hay una parte de tejido graso, esos depósitos de los que hablamos, porque en la hipodermis tenemos un número de células determinado que está repartido por todo el organismo. En las únicas zonas donde no existen estas células es en la nariz y en las orejas. Por eso la relación de termorregulación de nuestro organismo en esas zonas siempre es súper deficiente. Es lo primero que se nos queda frío, porque el tejido adiposo tiene una función importantísima en la amortiguación, por supuesto en la amortiguación de pliegues. Cuando nos sentamos, en los pliegues de los brazos, siempre hay unos pequeños depósitos que rodean esas articulaciones, pero pequeños depósitos. Y por supuesto, la mayor protección la tiene sobre los órganos. ¿Para qué? Para que los órganos no estén en espacios libres. Entonces, hay unos depósitos de adipocito que bordean los órganos y que los mantienen fijos y que no haya espacios intermedios, sumados a ese tejido graso del que estamos hablando, la hipodermis, que en algunos puntos siempre tienen un almacenamiento mayor, siempre con fines protectores. Fijaos, cuando hablamos del rostro vimos que los depósitos de grasa están en el pómulo, en la zona del mentón y en los laterales de la boca. Bueno, pues en el tronco vamos bajando, tenemos toda la zona saliente cervical, unas pequeñas depósitos en la parte del trapecio, en los pliegues de la axila, por supuesto las mamas como glándula pegada al plano muscular están cubiertas de unos depósitos grasos. A partir
de la zona torácica, la cintura torácica que llamamos, o cintura escapular, tenemos un depósito de grasa en el centro del abdomen, en el centro de la parte del estómago, en el cuadrante superior, y la subescapular, por debajo de la escápula. Seguimos bajando, un depósito muy centrado en la parte umbilical, por debajo del ombligo, y dos depósitos encima de la cresta ilíaca. Sabemos que el ilion es mucho más prominente en la parte supina que en la parte prona, pero sobre el glúteo menor hay dos depósitos. Y tenemos que contar con los depósitos orgánicos. ¿Cómo vamos a diferenciar qué es una grasa subdérmica o vamos a una grasa endógena orgánica? Pues simplemente mandando hacer una contracción al cliente. Cuando nosotros vamos a hacer este diagnóstico, le decimos: contrae la musculatura, mete todo lo que puedas la tripa, y en función de eso vemos si hay más grasa encima, en la piel, o profunda. Cuando la masa muscular no puede reducir el volumen y dice: no, es que ya la tengo contraída, y no vemos diferencia en el volumen, hay un porcentaje muy elevado de grasa orgánica, de grasa interna. Ahí podemos aconsejar a los clientes, pero sí es cierto que esa grasa orgánica es mucho más difícil de tratar con los tratamientos estéticos. Y luego, por supuesto, cuando se contrae y vemos todo el pliegue que queda hacia arriba y medimos con el plicómetro, ahí es cuando podemos valorar el espesor que tenemos de hipodermis, de tejido graso. Siempre tenéis que quitar 9 milímetros cuando cogemos el plicómetro. Esos 9 milímetros van a corresponder aproximadamente en las zonas centrales al espesor epidérmico y al espesor de la dermis, ¿de acuerdo? El resto sería tejido graso. Vamos a diferenciarlos así. Normalmente este tejido graso siempre está relacionado con varias cosas. Primero, la ingesta de alimentos. Vamos a valorar que siempre cuando se coge peso es porque se ingieren más calorías de las que se consumen. Entonces, esto hay que tener un balance entre la ingesta y el ejercicio. Realmente, aunque estemos en movimiento, aunque digas: es que no paro en todo el día, estoy de pie, no, eso no genera consumo. Llamamos metabolismo basal al número de calorías que requiere nuestro organismo simplemente para mantenerse vivo. Esto depende de muchos factores y especialmente genéticos en cada una de las personas. No todo el mundo tiene el mismo metabolismo basal, pero esta es la actividad que genera nuestro organismo para estar vivos, y necesitamos un grupo de calorías mientras dormimos, mientras pensamos, mientras comemos. Todas las funciones que hacemos necesitan de moléculas de calor, de calorías. Lo normal es que puedan estar en los metabolismos más lentos en 800 calorías, y en los más altos, esas personas que dices: bueno, tienen una delgadez casi extrema, pero se alimentan bien, lo que pasa que no consiguen que sus depósitos grasos se llenen de grasa, de triglicéridos. Bueno, pues en este caso puede estar alrededor de unas 1500, pero fijaos, de 800 a 1500. Si esto lo trasladamos a contabilizar las cosas que comemos y por el número de calorías que tiene, pues la mayoría de los humanos en las dietas que llevamos siempre estamos en exceso. Siempre hay una ingesta mayor de estas calorías. Si esto se suma a que solo y exclusivamente utilizamos esas moléculas de calor y esa combustión para mantenernos vivos porque no hacemos un ejercicio por encima de la combustión, pues entonces progresivamente se van almacenando. Durante la edad más primaria, cuando somos bebés, cuando vamos creciendo,
Esto no es algo muy importante a no ser que se exceda el tejido graso. ¿Por qué? Porque cuando somos unos niños o cuando somos adolescentes hasta los 25 años, que es cuando ya no se ha considerado que nadie ha crecido en ninguno de sus tejidos, hay una actividad por esa por esa regeneración hiperplásica, por eso de crear tejidos más grandes, muy elevada. Entonces hay un consumo mayor. Pero en el momento en el que dejamos de crecer, ya el consumo es de mantenimiento. Y por supuesto, a medida que vamos envejeciendo, el desgaste de toda nuestra estructura, qué pena, pues lógicamente te empieza a crear un catabolismo. ¿Qué es esto? Pues una necesidad menor de esas calorías, con lo cual tendría que ir modificándose la alimentación y modificándose, por supuesto, los tipos de ejercicio. Esto también está muy implicado con el tema hormonal. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los estrógenos en la mujer generan que los depósitos grasos de la zona baja, de la zona pélvica, se rellenen más. Por eso siempre se ha valorado que la mujer es ginoide, esas estructuras que vemos en forma de pera, ¿vale? Y en el caso del hombre, los andrógenos siempre van a crear una grasa abdominal, que es cuando llamamos pues esa obesidad androide, y está relacionada con las formas geométricas de las manzanas. Pero eso tampoco es totalmente cierto, porque sí que hay cantidad de hombres, un porcentaje más pequeño, igual que de mujeres, que tenemos a la inversa. Encontramos mujeres androides y hombres ginoides. ¿Por qué? Porque almacenan más en glúteo y en muslo y no en la parte alta, y mujeres que almacenamos, ahí me pongo yo porque soy totalmente androide, en la zona abdominal y nunca en la zona baja. Cuando la obesidad está relacionada con la parte inferior, siempre también está implicado el sistema circulatorio, que lo hablaremos cuando hablemos más concentradamente del tema de las celulitis. Pero cuando esto está localizado en la parte superior, incluidos los brazos, que se me han olvidado, dos depósitos grasos que siempre están en la zona baja del tríceps y en la parte central del deltoides. Aquí hablamos siempre de tejido adiposo o tejido graso. El cortisol como hormona y, por supuesto, todas aquellas personas que están sometidas al estrés, porque el cortisol es la hormona del estrés, es la que genera nuestro organismo para superar todas esas cosas que nos incomodan, todas esas cosas con las que realmente pues no estamos de acuerdo, nos genera presión, nos genera angustia, sube inmediatamente el cortisol. Este cortisol está muy relacionado con el almacenamiento de las grasas. Es el que aumenta, por supuesto, esa ansiedad. Esa ansiedad en muchas personas se transforma en ingesta de alimentos, y en las que no, al final también se consigue aumentar unos depósitos grasos simplemente porque el organismo va restando de algunas zonas y los va concentrando ahí, siempre a través de la adipodectina, que es otra hormona que facilita que todo aquello que no se combustiona y que está circulante entre en el adipocito y se convierta en un triglicérido como almacenaje. Entonces, de ahí que en muchos casos tengamos problemas durante el climaterio, cuando nos va bajando la progesterona y los estrógenos, en el caso de la mujer, se empiezan a tener más almacenamientos de grasa en la zona abdominal, incluso se pierde en la zona de cadera o en la zona de muslos. A medida que las personas van envejeciendo, las mujeres van envejeciendo, pueden tener esa pérdida de ese tejido graso que bordeaba la cadera y que hacía esa forma, como llamamos, de pera o de guitarrita.
y se empieza a concentrar en la zona abdominal. Y en el caso de los hombres, en los que hay muchos menos cambios porque los andrógenos los mantienen hasta el final de sus días, pues también hacen una función pues muy especial en la recogida de tejido graso endógeno. La diferencia entre los dos tejidos: el tejido graso endógeno crea problemas de salud. Esto es muy importante porque que haya mucha cantidad de grasa orgánica hace que no se tenga la misma capacidad respiratoria. Al no tener la misma capacidad respiratoria, las funciones no son correctas. Aumentan la presión arterial, es decir, es la causa de la hipertensión. También modifica mucho los niveles de colesterol en sangre. Siempre que hablamos de esto, mucha gente dice, no, pero yo estoy siempre al límite, yo no estoy mal de colesterol, estoy en la línea del 200 todavía. Ya, pero es que la línea del 200 es el límite. Entonces hay que intentar siempre estar un poquito por debajo para tener, bueno, pues esa variación para no llegar a tener que medicarse. Y esto se consigue, lógicamente, con la alimentación sumada al ejercicio. Y, por supuesto, también cardiopatías. Es la causa mayor de afecciones cardíacas, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de la grasa subcutánea, sí que es cierto que interviene también mucho en el movimiento, dificulta mucho el movimiento cuando este tejido es muy grande, pero no es responsable de enfermedades cardiovasculares. Es más antiestético en general. Bueno, ya os he pegado toda la charla fisiológica. Vamos a ver qué medios tenemos para poder ayudar a estos clientes. Por supuesto, partiendo de la base de que si hay un sobrepeso, tienen que controlar la dieta y el ejercicio. No vamos a conseguir muchos resultados si el cliente, en este caso, no está un poco en colaboración con nosotros. Lo ideal es que se pongan en manos de un endocrino o de un nutricionista. Depende de cada caso. Un endocrino, cuando ya son volúmenes importantes y está perjudicándose mucho la salud, y si son volúmenes medios, pues entonces un nutricionista también puede ayudar a cómo esta persona puede alimentarse diariamente para no seguir aumentando el tejido graso. Una vez que tenemos esto relacionado, pues entonces nosotros vamos a ser los puntos de choque donde vamos a conseguir que el organismo se defienda en determinados puntos resistivos. Aquí siempre empieza la pregunta, claro, es que si me pongo a dieta y hago ejercicio, pues entonces ya no te necesito, ya no necesito el tratamiento estético. ¿Cómo que no? Cuando nos ponemos a dieta y empezamos el ejercicio, esto es muy progresivo. Lo normal es que hasta que no llevas un mes no empiezas a tener los resultados de que has perdido peso, y muchas veces estos resultados no están relacionados con las zonas donde nosotros queremos reducir, porque siempre los depósitos que antes se eliminan son los depósitos más distales. Quiere decir, se me caen antes los anillos que perder 1 centímetro de cintura. Esa parte es la más resistiva. ¿Por qué? Porque es la más protectora. Entonces, cuando nosotros trabajamos directamente en un tratamiento sobre esa zona de tejido graso, el resultado unido a la dieta y algo de ejercicio es muchísimo mayor en un periodo de tiempo más breve. Aceleramos el proceso. Porque no se nos puede olvidar que lo que nosotros estamos haciendo con nuestra aparatología y con nuestras técnicas manuales y la aplicación de sustancias es acelerar el metabolismo del área. No nos equivoquemos, siempre aceleramos el metabolismo del área, porque el organismo va a defenderse ante las técnicas que vamos a aplicar. Ya hemos hablado en algunos casos cómo actúa la piel. Cuando decimos esos receptores, todos esos receptores que hay en la piel del frío, del calor, de la presión, del roce, mandan estímulos nerviosos. Esos estímulos nerviosos producen reacciones químicas y esas reacciones químicas como resultado aumentan
el metabolismo local de ese área. Entonces, somos activadoras del metabolismo y además mejoramos la salud en general porque vamos a activar muchísimo la circulación. ¿Qué técnicas tenemos más interesantes para trabajar en el abdomen? Pues la radiofrecuencia resistiva, la monopolar resistiva, que es la que va a entrar y va a calentar toda la estructura. Además, esta funciona muy bien en la zona central, donde por debajo del plano muscular tenemos los órganos y justo solo el tejido óseo que nos puede hacer que la energía no pase de un lado al otro es una estructura muy pequeña, que es la zona de la lumbar. Es el único hueco que tenemos libre para poder pasar una energía en toda la estructura y calentar todos los tejidos. Por supuesto, siempre va a haber mucha más concentración de calentamiento lo más cercano al electrodo activo, que es el que voy trabajando, que al electrodo pasivo, que es el lado contrario. En esta zona del ombligo al pubis y, por supuesto, en la parte por encima de la cresta ilíaca, la parte del glúteo menor, esta radiofrecuencia va a funcionar muy bien. ¿Por qué por encima de la cresta ilíaca? Porque os recuerdo que si miramos un atlas de estructura ósea, el ilion es abierto, que es por donde entran un grupo musculares, un grupo de nervios importantes. Si nosotros ponemos la posición de cúbito prono con la placa debajo del ombligo, en la zona del ombligo hacia el pubis, y trabajamos toda esta zona, estoy calentando ese tejido graso a niveles altos. Os recuerdo que el tejido graso es el tejido menos vascularizado de la piel. Esto también va a beneficiar el aumento de temperatura, lo que genera también es un aumento de plasma en el área. Al crear más plasma en el área por dilatación de los capilares sanguíneos, va a ser un tejido un poco más vascularizado, donde el valor energético va a subir y la combustión va a aumentar. Bien, esto es importante. Y esa técnica funciona muy bien en esa franja. En la parte superior ya tenemos que trabajar con radiofrecuencias un poco más superficiales. ¿Por qué? Porque tengo la caja torácica, que es las costillas. Si nosotros siguiéramos con las radiofrecuencias monopolares, pues al final la energía va a buscar bordear el tejido óseo y pensamos que estamos haciendo un tratamiento profundo y estamos haciendo un tratamiento más superficial. Quien tenga capacitiva, que utilice capacitiva. Al tener el electrodo recubierto, concentra un poco más en las capas superficiales. Pero desde luego la excelencia está en las tripolares. En las tripolares y que tengan un electrodo un poco redondeado, convexo, porque eso va a permitir que tengamos un tratamiento de calentamiento en cono. Esta funciona muy bien en toda la parte intercostal de este cuadrante, toda la zona subescapular y, por supuesto, localmente para el área de la zona saliente cervical y, por supuesto, la del sacro, porque encima del sacro hay también un pequeño depósito que en muchas personas se convierte en un colchón de tejido graso. Ahí nos van a ir funcionar muy bien las tripolares convexas. Esto respecto a la radiofrecuencia. La cavitación solo y exclusivamente genera un poco de presión, estimula algo, esas microburbujas, y con esa presión estimula algo la permeabilidad. Pero en tratamientos de tejido graso la verdad es que es con lo que menos resultados he obtenido. Funcionan también muy bien todas las técnicas manuales, técnicas manuales que estén relacionadas con amasamientos digitales, amasamientos dorsopalmares, amasamientos nudillares, que concentren cantidad de tejido en el tejido graso, cantidad de vascularización. La maderoterapia está muy adaptada, igual que funciona muy bien en estos tratamientos de contorno de cintura, de abdomen, de reducción de abdomen y glúteos, y menos en la zona de muslos. Fijaos lo que os digo, porque
es otro problema, hablaremos de ese problema más adelante. Por supuesto, la aplicación de sustancias reductoras, todas aquellas ampollas que tengan un gran contenido en L-carnitina, que estén asociadas también a tratamientos térmicos, con cafeína, con extractos de hiedra. Si os dais cuenta, principios activos importantes que descomponen la grasa en ácidos grasos tienen que estar colaborando con sustancias termizantes y con sustancias activadoras de la circulación, porque si no, no funcionan unas con otras. Aquí hay 3 productos muy interesantes que hoy os voy a nombrar, muy específicos de shock para los tratamientos de tejido graso. Siempre teniendo en cuenta el último directo cuando hablamos cómo tenían que ser los tratamientos especialmente, ¿no? Esa fase térmica, combinaremos nuestras técnicas de aparatología, nuestras técnicas manuales y las técnicas cosméticas dependiendo de los medios que tengáis cada una, pero siempre que reúnan esas 3 fases de tratamiento, la de acción térmica, la de penetración de sustancias activas y luego la de circulación, relajación y utilizar el retorno. Todos los tratamientos reductores tienen que acompañarse del retorno. Hasta ahora estamos haciendo tratamientos locales, ¿no? No tratamientos, sino métodos locales. Si voy a pasar una radiofrecuencia, la paso en el punto. Si voy a poner una sustancia, la aplico en el punto. Pero después el tratamiento tiene que tener una técnica que me ayude a recuperar ese retorno circulatorio, porque pensamos que esto tiene que combustionarse y salir. Entonces vamos a tener que utilizar siempre o una presoterapia o nuestras técnicas de masaje manual tienen que trabajar el abdomen y las piernas en posición de cúbito supino y prono. Lo que podríamos quitar sería la espalda y los brazos, pero si no, un tratamiento no va a funcionar si lo trabajamos solo, puramente y duro en la zona local. Hablando de los productos que ahora os voy a nombrar, también es importante conocer sus bondades. Si son productos que requieren la aplicación de mucho masaje, porque sean a base de cremas densas, que el principio activo hay que metabolizarlo en la piel a través de técnicas activas, o si son geles o ampollas que los vamos a poder pasar con mesoterapia virtual o con ultrasonidos. Una de las formas de también utilizar vuestros equipos de cavitación es para hacer sonoforesis. ¿Cómo se hace la sonoforesis en el cuerpo? Pues tan simple como con vuestro cavitador, no ponerlo a la frecuencia máxima, a la intensidad máxima, sino a la mitad. Normalmente todos se mueven del 1 al 5 cuando vamos superando. Para cavitar y para crear burbujas de aire caliente de tamaño considerable, pequeño y que generen presión, siempre trabajamos al 5, pero para la sonoforesis yo trabajo al 1 o al 2 y entonces me va a permitir pasar con cualquier producto que sea en forma de gel o en forma de ampolla y que el fabricante me diga que es un producto conductor, que es un producto para pasar con aparatología. Entonces le podéis sacar ese partido también. Muchas veces hay personas que solo disponen de un cavitador, les digo, bueno, pues en principio cavita, trabaja puntualmente en ese área, siempre hay que trabajar en planos muy pequeños, hacer cuadrículas muy concentradas. Supongamos que vamos a trabajar un abdomen que tengo que hacer todos los cuadrantes. Pues yo siempre divido como una estrella el ombligo, el cuadrante superior y el inferior. Imaginaos cuatro porciones como si fuera el cuarto de un folio. Y sobre esas zonas, primero 5 minutos un cuadrante, 5 minutos el otro cuadrante. No podemos trabajar por toda la superficie cuando hacemos una cavitación o cuando hacemos una radiofrecuencia, porque al final no concentráis la potencia adecuada. Pensad que la potencia que nosotros vamos a aplicar para que sea efectiva es esa intensidad que me da el equipo y que yo manejo partida por el tiempo en el que trabajo un área. Entonces es muy importante que lo hagáis en sectores. Y siempre hablamos de esos sectores. Con los cabezales de corporal, pues imaginaos, serían esto, un cuarto de folio, serían 5 minutos.
¿de acuerdo? Entonces vamos a ir trabajando ese área. Con las energías no vamos a trabajar más de 45 minutos en un cuerpo por sesión, entonces tendréis que repartir en los puntos más conflictivos. Casi es más efectivo en un tratamiento de una persona muy grande trabajar la zona central y los puntos de resistencia a trabajar toda la superficie. Eso lo tenéis que valorar en función de cómo esté establecido el tejido adiposo. Como os comentaba, podéis hacer cavitación y luego podéis hacer sonoforesis, porque la sonoforesis es, reduciendo la intensidad, va a haber un movimiento solo y exclusivamente del piezoeléctrico sobre el tejido y me va a facilitar la penetración de las sustancias activas. Es un paso que también podéis trabajar. Y por supuesto, uno de los mejores métodos que han aparecido además recientemente en el mercado son las ondas electromagnéticas focalizadas de alta intensidad. Esto lo que va a crear va a ser una contracción muscular que va a tener la capacidad del consumo de grasa. Hasta ahora no teníamos este tipo de equipos, solo trabajábamos con la electroestimulación clásica para contraer la musculatura en periodos de tiempo muy largos. Contraer, relajar, a veces con una frecuencia un poquito más rápida y con ondas más cortas, donde se generaban varios programas adaptados. Pero sí es cierto que todos esos programas de electroestimulación que se dirigían a la obesidad ayudaban a la circulación pero no al consumo de las grasas. Ahora, con las ondas electromagnéticas focalizadas de alta intensidad, las podéis encontrar también en el mercado, se llaman electroestimulación muscular maximial, lo podemos encontrar como ondas IFEN, que es unas siglas que han registrado una marca, pero no dejan de ser ondas electromagnéticas focalizadas de alta intensidad. El próximo miércoles voy a hacer una demostración de este equipo para que veáis, porque nos va a ayudar muchísimo. Ahora que estamos con los protocolos del abdomen o con los protocolos cuando hablemos de la celulitis, cuando hablemos de la musculatura, es una herramienta para los trabajos corporales fantástica, donde vamos a poder conseguir muchas cosas. Que el músculo consuma grasa, como si estuviera haciendo un ejercicio de fuerza, que hasta ahora no lo teníamos, que la musculatura pueda conseguir volumen. Esto es muy interesante, porque estamos hablando de las gorditas, pero ojo que también tenemos el problema de las personas muy delgadas y que quieren modelar sus volúmenes. Y esto solamente se puede conseguir desarrollando la masa muscular. Y por supuesto, para tonificar musculatura y para mejorar el estado de salud en todas aquellas personas que no pueden hacer un ejercicio intensivo. El próximo miércoles hablaremos de esto y luego seguiremos con los diagnósticos. Centrándonos en el abdomen, que se me olvida entonces deciros cuáles son las sustancias o el grupo de sustancias más efectivas como tratamientos de shock para la grasa. Bueno, pues para todas las que trabajéis, por supuesto, con aromaterapia y con las técnicas manuales, con la maderoterapia, pues que no tengáis aparatos, uno de los productos mejores que hay en el mercado como reductor es el Perfect Body Lip Out de la casa CV. Os puedo decir que es un aceite que no le falta no puede tener más principios activos destinados a la reducción, pero no puede tener ni uno más porque ya no existen dentro del reino vegetal. Entonces es un aceite que os va a servir muchísimo con las técnicas manuales. No sería un producto para fusionar en los tratamientos de aparatología, a no ser que lo aplicarais al final, porque todo lo que sea grasa no va a permitir la conducción de la energía correctamente. Otro de los productos muy interesantes tanto para trabajar en cabina como para recomendar en mantenimiento en casa, porque igualmente con el aceite Lip Out nos va a ayudar el que esa clienta se ponga todos los días ese aceite después del baño. Es como el alimento que le estamos aportando a nuestra piel, no podemos dárselo 1 o 2 veces a la semana. En los tratamientos reductores, pensad que podemos hacer hasta 3 veces a la semana si fusionamos correctamente las técnicas. Una de ellas solo tendría que ser manual y donde metemos aparatología y activamos principios activos
Pues mediante mesoterapias o sonoforesis tendría que haber 72 horas de distancia entre una y otra. Entonces, podéis organizaros vuestro protocolo en función de cada medio teniendo esas cosas en cuenta. Aparatología, radiofrecuencia, cavitación, siempre 72 horas de diferencia y, por supuesto, penetración profunda de sustancias activas. Que me viene 3 veces a la semana porque es un tratamiento que necesita pues entonces una técnica tiene que ser manual, que puede ser una técnica de masaje o puede ser simplemente también una presoterapia. Recordemos que la presoterapia nos va a ayudar una barbaridad. Yo siempre digo que es uno de los equipos manos libres que más rentabiliza en el salón, porque es un equipo de salud y es un equipo que es el mejor colaborador con los tratamientos reductores, con los tratamientos circulatorios. La circulación es la base de muchos de nuestros problemas y le podemos sacar todavía muchísimo más partido. Ya hablaremos también puntualmente de él porque ahora estamos en el ciclo de corporal. Otra sustancia fundamental que lo podemos trabajar con las mesoterapias y con la sonoforesis es el Slim Gym de la casa Du. Este es un producto en forma de gel, es un producto muy activo directamente sobre el tejido graso. No funciona bien en celulitis, ¿vale? Pero en tejido graso funciona fantásticamente bien. ¿Cómo vamos a poder utilizar este producto? Se puede pasar con mesoterapia, se puede pasar con ultrasonido, se puede pasar por sonoforesis con vuestros equipos de cavitación, se puede trabajar de forma manual. Y si lo recomendamos para casa, es interesante que se lo apliquen todas aquellas personas que van a ir a hacer ejercicio o que están aumentando eso. Voy a ir a caminar, voy a ir al gimnasio. Lo ideal es que se lo apliquen antes de hacer la actividad, porque además está directamente relacionado con la lipodeptina. Esto va a hacer que si nosotros hacemos un trabajo bueno en ese momento de movernos, va a tener mejores resultados. Cuando lo incorpore en nuestro tratamiento, pues siempre va a ser esa forma, esa segunda fase de tratamiento. Primero he creado la actividad o con la radiofrecuencia o con la cavitación. A continuación voy a poner el gel con la mesoterapia o de forma manual y luego pasaré al método de retorno general. Un producto también muy interesante. Otro muy concentrado para zonas, muy resistivas, esos puntos centrales, ese punto de la cadera, esa escápula, es el de la línea Anubis Med. De la línea Anubis Med tenemos un cóctel liporreductor muy enfocado al tejido graso localizado. Cuando hablamos de la línea Anubis Med, siempre toda la gente piensa en el Dermapen, pero ojo, no es tampoco así. Nunca haría un tratamiento de abdomen liporreductor con Dermapen. En principio porque tengo otros métodos que me van a ayudar muchísimo más a penetrar la dosis de sustancia, y como son las mesoterapias virtuales y las perforaciones que voy a hacer para que un producto llegue al tejido graso en una línea de doble mentón, perfecto. En una línea reducción de bolsas, perfecto. Pero en una línea reductor de un gran abdomen, no. En reafirmación, sí. Esto sí que hablaremos cuando llegue el momento de hacer estos diagnósticos. Pero ahora estamos con la reducción del abdomen. Este producto viene en 5 viales de 10 mililitros. De forma local podéis trabajar perfectamente 5 mililitros en una zona de abdomen. Funciona espectacularmente bien con las técnicas de mesoterapia virtual. Y luego está acompañado con los mismos principios activos con la Liporeduce Cream, que es la de mantenimiento en casa. Esto es un tratamiento de choque que incluso en las primeras sesiones, cuando necesitamos mucha actividad, podemos fusionar diferentes cosas. Entonces, tenerlo muy en cuenta. El cóctel liporreductor de Anubis Med y su crema de mantenimiento local para los puntos más conflictivos. Incluso en muchos tratamientos, ya sabéis que yo siempre tengo que hacer un mix. Hay veces
que pongo un producto en una zona y en otro, pues también para establecer el coste por las sesiones, porque esto es importante, lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay veces que pongo de uno en zonas más conflictivas y de otro, igual que cuando fusionamos un tratamiento reductor y reafirmante, porque hay zonas en las que hay que reafirmar y no se puede reducir. Bueno, importante que toméis las medidas correctas para ver cómo va relacionándose los efectos del tratamiento. La primera medida siempre es la parte torácica, por debajo del arco submamario. Entonces, con la clienta con los brazos hacia arriba, tomamos esa medida, que es torácica. La siguiente, siempre en la altura del ombligo. El ombligo no cambia de posición hasta que no empiece la gran flacidez. Y todavía nos quedan muchas sesiones para llegar a eso. Entonces, siempre a la altura del ombligo. Luego hay otras dos medidas que tomo siempre, que es, buscando como referencia desde el centro del ombligo, mido 5 centímetros hacia arriba y hago una línea. Desde el centro del ombligo, mido 5 centímetros hacia abajo y hago una línea. Para tomar este contorno y para tomar este contorno. Sé que siempre tomo las mismas medidas porque siempre mido a 5 centímetros y a 5 centímetros por debajo del ombligo. Marcamos con un lápiz, marcamos y tomo los contornos. Tengo que tener el pinzamiento de plicómetro justo en la línea de la cresta ilíaca, que es donde cojo todo el pellizco de la parte baja del abdomen. Y tengo que tener también la medida del plicómetro en el pliegue subescapular. Esas son las referencias. Cada 3-4 sesiones voy a tomar esas referencias. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo algo, tenemos que modificar el tratamiento. No podemos esperar a esas 10, esas 15 sesiones y luego decir, bueno, es que ahora te tienes que coger... No. Tenemos que algo está ocurriendo. Entonces, siempre cada 3-4 sesiones tomo un poquito alguna de las referencias. No tomo todas, pero por ejemplo la central del ombligo y el plicómetro, bueno, vamos bien, oye, hay menos milímetros, perfecto, vamos continuando, pero si no, hay que modificar el tratamiento. Pensad también que a veces muchas sesiones continuas hacen que el organismo también se haga un poquito resistivo, se defienda y tengamos que ir cambiando con otras técnicas. Bueno, vamos a ver las preguntas. El otro día quedó una pregunta pendiente que, bueno, pues me preguntaban que qué me parecía el drenaje brasileño y el cierre de costillas. Y dije, uy, pues no sé, porque así con ese concepto no había visto nada. He estado echando un vistazo, he visto que, bueno, pues el drenaje, lo que se llama drenaje brasileño, poco tiene que ver con un drenaje linfático, ¿vale? Es una técnica de masaje modelante como muchas de las que utilizamos nosotros. Lo que pasa que, bueno, pues hay veces que se les van poniendo nombres, ¿no? Hay masaje sueco, manicura rusa, pero los objetivos son los mismos. Os pongo ejemplos, he dicho manicura rusa porque les van poniendo nacionalidades a las técnicas. Y es una técnica de masaje abdominal con mucha fricción, con mucho amasamiento y con calentamiento, que es lo que realmente hacemos en los tratamientos abdominales. Teniendo en cuenta siempre una cosa, en el abdomen hay que valorar que las maniobras de calentamiento son maravillosas siempre y cuando trabajen la dermis superficial, la hipodermis, y que cuando hago maniobras muy profundas tengo que tener siempre en cuenta el recorrido del intestino grueso, porque es el único órgano que realmente puedo fastidiar con movimientos profundos si no sigo su dirección. Teniendo en cuenta eso, calentar el tejido es bueno. Cerrar las costillas desde el punto de vista osteopático, porque eso sí que es importante, hay que ser osteópata, hay que conocer muy bien cuáles son el sistema articular y cómo colocarlo. Me parece perfecto, porque sí es verdad
que hay una acción postural que va abriendo. Pensad que todos los huesos están unidos entre sí por cartílagos, zonas de cartílago que se van cediendo, que se van descolocando, que se van desarticulando, incluso las suturas cerebrales van cambiando porque están siempre en movimiento. Entonces, la parte osteopática me parece muy buena opción también para colaborar con los tratamientos estéticos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Preguntas anteriores que nos habían quedado, me decía Joana Riascos, ¿para cuántas sesiones dura una punta de dermoabrasión? Si realmente las limpias bien y las tienes en perfectas condiciones, no es algo que se desgaste, si solo y exclusivamente trabajas la zona de piel. Luz Estrella me dice, profe, ¿puedo aplicar con Dermapen vitamina C? Claro que sí, que se puede aplicar con Dermapen la vitamina C. La Migi, hola maestra, ¿se puede pasar en alta frecuencia directamente con un aceite en la cara? Sí, porque no es una corriente que vaya a pasar a través del organismo, simplemente estás haciendo un depósito de gas ozono y estás estimulando un poco la circulación. Puedes pasarlo perfectamente. Lo que no se puede pasar nunca es con sustancias alcohólicas. Al ser una corriente térmica, las sustancias inflamables hay que evitarlas, pero un aceite no hay problema. Me pregunta María Elizabeth, hola Yolanda, espero puedas leer este mensaje. ¿Se puede trabajar esa técnica de dermosucción en abdomen? Claro que sí, la dermosucción se puede trabajar y siempre teniendo muy en cuenta las direcciones del intestino y en la zona de los flancos, como hemos hablado, toda la zona del glúteo menor y toda la zona intercostal, pues es una técnica que también es un buen colaborador. Maite Jiménez, remodelación del óvalo con electroestimulación, me dice, excelente presentación de la técnica. En el vientre del músculo pones el electrodo positivo y el otro electrodo, el negativo, a un lado, a cualquier lado. Puede ser, si tú tienes en tu equipo el selector del negativo y el positivo, el negativo siempre es el activo, entonces pones el negativo en el vientre muscular y el otro lo más próximo posible sobre el mismo músculo. María Fernanda me dice, buenos días Yolanda, una duda, últimamente algunos tratamientos que he hecho de microdermoabrasión se irrita un poco la zona de la barbilla, hasta salir costra. No sé si estoy pasando mal la punta o es por temas de mascarilla. ¿Podrías decirme por qué pasa esto? Bueno, que genere una costra es una quemadura de roce. Entonces, no es cuestión de la mascarilla, es cuestión de que a lo mejor estás utilizando una punta demasiado gruesa para esta zona, que buscas quitar cabecillas de comedones, de puntos negros y pasas muchas veces, es por el único caso en el que se generan esas quemaduras de roce. Nunca puede salir costra con una microdermoabrasión. No, si nosotros queremos hacer una higiene profunda y quitar esos puntos negritos, lo que es la cabecilla superficial, y son muy grandes, tendremos que recurrir a otro método de limpieza, pero no con el exceso de frotación, porque se genera quemadura de roce. Me pregunta Malila, hola Yolanda, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacer masajes y tratamientos cuando una clienta se puso hilos reafirmantes en la parte interna de los muslos y en la cara? ¿Y qué tratamientos se pueden hacer y cuáles no? Bueno, la técnica de los hilos tensores es una técnica de bioestimulación, ahora mismo, porque son hilos reabsorbibles. Eso hay que tenerlo en cuenta. No creo que se haya puesto oro, porque estos hilos ya se dejaron de poner hace tiempo, pero bueno, tienes que tenerlo en cuenta. Si se haya puesto hilos de oro, desde luego al mes de haber puesto ya puedes hacer cualquier tipo de tratamiento, excepto las radiofrecuencias y las corrientes eléctricas. Ojo, porque el oro es un poderoso conductor. Si lo que llevas son hilos de policarbonato, que son reabsorbibles, que realmente lo que hacen es crear un tejido fibroso mientras el organismo intenta reabsorberlos, pues al mes de aplicarlos puedes hacer cualquier tipo de tratamiento. No hay nada
que esté contraindicado, ¿vale? La primera fase de la aplicación siempre va a haber un hematoma, siempre va a haber una retención de linfa. Si eres experta en drenaje linfático manual, sí podrías hacer un ciclo de una semana seguida de drenajes linfáticos inmediatamente después de la aplicación de los hilos, al día siguiente. Pero si no eres experta en drenaje linfático, hay que esperar un mes para cualquier tipo de tratamiento. Tenemos Rosa Amara. Buenas tardes. Porque debe ser una pregunta que viene de YouTube. ¿Qué recomiendas antes de la electroporación? ¿Qué recomiendas antes, la electroporación y luego la maderoterapia o a la inversa? Sí, por supuesto. Si haces electroporación y maderoterapia, siempre primero la electroporación y luego la maderoterapia, porque además la maderoterapia la vas a tener que trabajar con grasa y si no, luego la electroporación no te va a funcionar. Raquel León, y para esos abdómenes es que tienen mayor inflamación en el abdomen blando. Bueno, el volumen del abdomen también puede ser proporcionado por gases, por distensión muscular, y entonces cuando hay una contracción reducen mucho, pero siempre tienen un volumen. En esos casos, esos trabajos son más de plano muscular unido a la dermis. Podemos tener algo de tejido graso, pero tenemos que fusionar muy bien el tratamiento muscular, tejido adiposo y dérmico, reafirmante dérmico. Hay radiofrecuencias mucho más superficiales, por supuesto lo que hemos hablado, contracciones maximiales, es decir, electromagnéticas focalizadas de alta intensidad, que os lo voy a presentar el próximo día para que veáis cómo trabaja y cómo podemos organizar diferentes tratamientos reductores, ya que hemos empezado por el tema de la reducción. Me pregunta Carmen María Salvatierra. Yolanda, una pregunta. Si en un abdomen voluminoso y con estrías, primero, ¿qué se trabajaría? ¿Las estrías? No, el volumen. Vas a trabajar porque todas las técnicas que trabajes de volumen van a activar muchísimo también la circulación superficial, entonces ya directamente te están mejorando las estrías. Y cuando tengamos esa reducción y vemos el pliegue que sobra y cómo ha quedado el proceso cicatricial, nos iríamos a las estrías. Isabel Martín, buenos días, qué gusto da escucharte. Buenos días, Isabel, igualmente qué gusto da que estéis ahí. Quería preguntar sobre otro tema. Estoy terminando un tratamiento de manchas de Anubis y además del resultado de manchas estamos observando una mejoría en toda la piel. Claro que sí, efectivamente. Quiero hacer mantenimiento con vitamina C, pero además hacer rejuvenecimiento. Tengo Centauro, tengo galvánica, tengo electroestimulación, tengo los peelings de Eva Visnú. ¿Me puedes decir a grandes rasgos un par de protocolos para este seguimiento? Bueno, es importante que ahora que has tenido este efecto tan directo en las manchas, en cuanto empiece la radiación alta, que vamos a estar ya próximamente en la siguiente y las próximas 2 semanas, no hagas sobre esta piel ninguna técnica de mucha estimulación circulatoria. Sí es muy interesante, por ejemplo, que mantengas, si quieres un rejuvenecimiento, al tener, si tienes galvánica, utilices las técnicas de galvanización para penetrar esa vitamina C que va a hacer que sea un efecto antioxidante. Piensa que la vitamina C es precursora también de colágeno, ya tiene un efecto antienvejecimiento y inhibe la formación de la melanina. Entonces vas a tener esos efectos a través de la corriente galvánica. Puedes seguir utilizando el sérum, la mascarilla de la línea de Anubis porque es un producto de rejuvenecimiento y despigmentante. Lo que ya no vamos a trabajar es la parte relacionada con el peeling y con las ampollas. Estaría bien que si tienes electroestimulación trabajaras mucho los planos musculares. Al trabajar el plano muscular trabajas todas las fascias, remodelas el óvalo, haces un mantenimiento y un rejuvenecimiento. Y si te quedaran algunas zonas
fuera de las zonas de manchas, donde necesitas trabajar con un poco de la radiofrecuencia tripolar o bipolar de Centauro, trabájala de forma local. Pero no trabajes la radiofrecuencia en la zona que has despigmentado, sobre todo hasta que no pase todo el verano, porque los estímulos circulatorios van a beneficiar directamente al melanocito a que se sobreexcite. Puedes perfectamente trabajar con el peeling de ácidos, con el gel activador de Babismu, tranquilamente. Bueno, vamos terminando. María del Mar Torrecillas, en un vídeo de una marca de enzimas decían que no debería ponerse presoterapia después de este tratamiento el mismo día, pues eliminaría parte de la enzima. ¿Tú qué opinas? A ver, depende de cómo se haya aplicado. Si esta persona se está aplicando unas reacciones enzimáticas inyectadas, no. Cuando se hace una mesoterapia inyectada a nivel médico, donde necesitamos que esa sustancia haga una función, no vamos a activar la circulación. Pero si es vía tópica o local, no tiene mucho sentido, porque la circulación nos ayuda. Malila, respecto al aceite de CV, yo tengo una radiofrecuencia que solo funciona con aceites. ¿Puedo poner este? Si trabaja con aceites, perfecto, puedes ponerlo perfectamente. Katrina, ¿qué crema reductora puedo utilizar en la maderoterapia? Gracias. Las cremas tienen que ser un poquito densas, tienen que permitirte que haya bastante aceitito. Entonces, hay una crema muy interesante que es la crema de masaje de CV, que la puedes potenciar con aceites esenciales. Puedes poner perfectamente primero el Slim Jim de forma manual y luego encima un aceite o una crema de masaje para trabajar la maderoterapia. Eso sería una buena función. Contesto la última. Mila Pérez, hola Yolanda, ¿es conveniente hacer tratamiento de maderoterapia y en otra sesión cavitación dermaroller con ampollas de cafeína y ruscus? A la tercera sesión, según yo veo, hago otra vez maderoterapia y si hay mucha grasa compacta. O si no, hago vendas frías porque veo flacidez para reafirmar. ¿Hago bien mi protocolo con los medios que tengo? A mí me funciona genial, pierden entre 4 y 6 centímetros. Claro, si la clienta, claro que sí, que haces un buen protocolo porque estás alternando. Lo que sí voy a puntualizar es que las vendas frías con fines reafirmantes no es lo más adecuado, pero sí tienen una función circulatoria maravillosa, entonces esto te está ayudando mucho al trabajo general. Bueno, no puedo contestar ni una pregunta más porque me he pasado de tiempo y estoy escuchando a mis alumnas que todos los miércoles me echan la bronca, Pero bueno, me ha encantado estar con vosotros, ya sabéis que os quiero un montón, que nos vemos el próximo miércoles, que el próximo miércoles hablaremos de estas ondas electromagnéticas, esta novedad en la estética que es de máxima ayuda en los tratamientos corporales, en todos los tratamientos corporales, y quiero que lo veáis directamente cómo funciona. Y seguiremos este ciclo de diagnóstico corporal durante unos días porque es el momento, ahora es cuando nos están demandando nuestros clientes. Espero que ayer pasaréis un día maravilloso. Para mí, yo celebré el Día de los Derechos Humanos sin género. Esto os lo digo porque es mi opinión. Creo que hay que respetarse la libertad, el respeto y los derechos humanos es para todos. Y que os quiero un montón. Que nos vemos el próximo miércoles. Un besazo. ¡Chao!